Buenas tardes, mi nombre es Jonathan y vamos a continuar con este circuito que tenemos aquí. Ok, este circuito nos pide que encontremos el valor de R1 y de R2 si V1 es igual a 1 volt y V2 es igual a 2 volts. Entonces, para poder encontrar el valor de R1 y R2 tenemos que empezar a buscar los voltajes para poder empezar a conocer las corrientes que hay entre cada una de estas, porque el valor de la resistencia nos va a ser el voltaje entre la corriente que pasa por cada una de ellas. Entonces, para eso nosotros conocemos el voltaje que hay de V1 y V2, mas no conocemos el voltaje que tenemos en esta resistencia, y para poder sacarlo vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a aplicarla en sentido horario. La suma de voltajes en un camino cerrado dice que es igual a 0. Entonces la vamos a aplicar en este sentido. Entonces vamos a aplicarlo en este sentido, sería menos V1 más Vx, vamos a llamarlo Vx de mayor a menor para que no nos perdamos, Vx más V2. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces nosotros conocemos el valor de V1 y V2, vamos a sustituir los valores, sería menos 1 más Vx más 2, todo esto es igual a 0. Entonces vamos a despejar Vx lo pasamos de este lado, hacemos la resta. 1 menos 2 pues sería 1, entonces sería Vx es igual a menos 1 volt. Y tenemos ya el valor de Vx. Vx sería 1 volt de menor a mayor. Ok, encontramos el valor de Vx, encontramos el voltaje que tenemos ahí. Para eso, para empezar a poder sacar las corrientes que hay entre cada una de ellas, vamos a poder redibujar nuestro circuito para que se vea un poquito más limpio. Entonces empezamos y redibujamos el circuito en esta parte de aquí. Ok, una vez redibujado nuestro circuito, le vamos a dar los valores que ya teníamos anteriormente. Este es R1 y este es R2. Entonces nosotros conocemos los voltajes que hay en R1, en R2 y el voltaje que tenemos en la resistencia de arriba. Vamos a asignarle los valores. Conocemos a R1, que es de 1 volt de mayor a menor. Tenemos de este lado 2 volts de mayor a menor de igual forma, y de este otro lado de menor a mayor voltaje tenemos 1 volt. Entonces nos dice que de este lado tenemos 5 miliamperes. A ver, aquí se ve, tenemos 5 miliamperes que suben y entran hacia acá. De este lado tenemos 3 miliamperes. Entonces podemos deducir, ya haciendo la división, de 1 menos 1 volt entre 500, esto nos daría 2 miliamperes. Entonces sabemos que tenemos una corriente de 3 miliamperes que sube, viene hacia este lado y va a entrar junto con la de 2 miliamperes. Entonces esos voltajes se van a sumar y van a entrar hacia acá, hacia abajo. De este lado tenemos que el voltaje que entra son de 5 miliamperes.
Entonces dice que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. De este lado que van a salir por este nodo, y va a correr de este lado una corriente de 3 miliamperes. ¿Por qué? Porque es la misma corriente que entra y va dando vuelta. Entonces, hacia este lado, pues nosotros deducimos que son 2 miliamperes lo que hacen falta. Ok, entonces nos dice que esta corriente que tenemos aquí es de 5 miliamperes. Entonces esta misma corriente va a dar vuelta, 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 vuelta. Esta corriente sube por aquí. Son 5 miliamperes. Baja y da vuelta. Entonces aquí también tenemos 5 miliamperes. Para nosotros saber el valor de nuestra corriente aquí, pues deducimos, nos tiene que dar 5 y tenemos 2 miliamperes que van a entrar por aquí. Entonces deducimos que son 3 miliamperes lo que nos hace falta. Ok, tenemos cada una de las corrientes identificadas. Entonces vamos a, ahora sí, lo que nos pide el problema, nos pide sacar el voltaje, no el voltaje, perdón, el valor de R1 y R2. R1 va a ser igual a el voltaje que tenemos entre la corriente que pasa por esa misma resistencia. Entonces tenemos un voltaje de 1 volt entre 5 miliamperes que pasan en esta resistencia. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 200 ohms. Tenemos el primer resultado de R1. R2 va a ser igual, vamos a aplicar lo mismo. Entonces cambiamos solamente el voltaje, tenemos 2 volts entre 3 miliamperes, que es la corriente que pasa por esa misma resistencia, 3 miliamperes. Entonces esto, al hacer la división, nos daría 666.6 ohms. Y tenemos el valor de R2. Tenemos ubicadas cada una de las corrientes y tenemos los voltajes. Entonces tenemos nuestro circuito terminado.